Amigos y amigas, hermanos y hermanas, una vez más estamos en este programa especial dialogando por el centenario, rostros y rastros de la libertad de cultos en el Perú. Como ustedes saben y hemos venido reiterando en nuestros programas anteriores, en este año, el 11 de noviembre, se celebran los primeros 100 años de la libertad de cultos en el Perú. Acontecimiento que no solo tiene interés y significado para la Iglesia evangélica, sino también para el desarrollo de las distintas expresiones religiosas, de las distintas ideas y creencias que hay en el Perú. Y por lo tanto, tiene importancia también para la sociedad peruana. Podemos decir que esta propuesta que se planteó y que se desarrolló a partir de la modificación del artículo 4 de la Constitución de 1860, en la que se da posibilidades para el ejercicio del culto no católico, tiene también incidencia en el tipo de Estado o cómo el Estado debe actuar frente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y precisamente tratando de acercarnos a cómo el país ha ido viviendo y cómo la Iglesia también se ha ido desarrollando en este contexto, tenemos en esta oportunidad a nuestro amigo Tomás Gutiérrez Sánchez. Él es sociólogo, además teólogo y profesor universitario. Y con él queremos conversar sobre lo que significó y significa la presencia evangélica en el país y también cuáles las posibilidades y el estado del pensamiento social evangélico si lo tenemos. Sobre todo pensando en que ya somos una corriente espiritual y una iglesia con mayoría de edad. Bienvenido a este programa, Tomás. Gracias, Rafael. Me siento muy contento de estar aquí contigo y felicitarte por esta iniciativa que tiene Radio El Pacífico y para poder un poco pensar todo lo que ha tenido la Iglesia a partir de 1915, cuando se da el cambio posicional del artículo 4, y también ver la presencia evangélica en el país. Yo te agradezco la invitación y muy contento de estar en tu programa. Podríamos decir que históricamente podríamos desarrollar nuestra reflexión en tres estadios, ¿no? El pasado, lo que fue, el hoy, el actual, momento actual que estamos viviendo, y no vamos a detenernos mucho, pero sí vamos a plantearnos los desafíos hacia el futuro. Y en cuanto al pasado, la pregunta que viene a mente es, ¿qué significó la presencia evangélica a nivel no solo espiritual, religioso, sino también en el ámbito social, cultural, y que dio lugar precisamente a este gran acontecimiento de la reforma constitucional? Bueno, la tesis que siempre he manejado es que siempre ha habido presencia protestante y presencia evangélica en el país. Desde la colonia hemos tenido la presencia luterana a través de procesos que se dieron en la Inquisición, cuando varios de actores sociales, luteranos sobre todo, fueron quemados vivos por causa de su fe. Después, en el siglo XIX, con la independencia del país, viene el célebre pastor bautista Diego Tonso, invitado por José de San Martín para empezar las escuelas casterianas. Yo diría que estos son hitos históricos, pero no una real presencia evangélica, ¿no? Inclusive en el Perú se da permiso a la iglesia anglicana, que era mayormente una iglesia de inmigraciones, de inmigrantes que trabajan aquí, ingleses, escoceses, irlandeses, americanos, para que hagan su iglesia, ¿no? Su templo, que se inauguraba en 1864. Claro, desde 1836 ya existía el cementerio británico, que es un punto de vista importante porque el cementerio británico era para enterrar a los protestantes. Los católicos no permitían que los protestantes se entierren en el presbítero maestro, ¿no? Porque si se enterraban ahí, pues las almas no podían estar tranquilas de los católicos. Entonces se hace el cementerio británico para que puedan ahí estar los protestantes evangélicos y también judíos y otras sectas, ¿no? Tal es así que el cementerio británico va a recibir a nuestros grandes hombres del
de la iglesia evangélica, ¿no? Durante todos estos 100 años que ha habido. Un hito también importante es Francisco Pensotti. Francisco Pensotti llega al Perú en 1888, es un pastor metodista, colportor de la Sociedad Bíblica Americana, que vendía Biblias, y viene al Callao, trabaja en Arequipa, y luego es apresado, porque estaba ese artículo 4 de la Constitución que decía que era prohibido el ejercicio de otro culto, ¿no? El Estado reconoce la Iglesia Católica Apostólica Romana y prohíbe el ejercicio de otro culto. Entonces, esa prohibición hacía que no pueda realizarse cultos a nivel público. Pensotti viene y Pensotti coloca en 1889 anuncios en el periódico El Callao, anuncios diciendo cultos evangélicos. Entonces, eso fue el hecho de encerrarlo a él en Casamatas, en General Felipe, y tener un proceso largo desde agosto de 1890 hasta marzo de 1891. Entonces Pensotti no quiere salir. A Pensotti le dice: te apoyamos, pero te vas del país, te expatriamos, no te vas. Las autoridades querían que se vaya, Pensotti no quiere, porque Pensotti quería que pueda haber una cierta tolerancia religiosa, que es lo que antecede a libertad. La tolerancia religiosa es lo que tenían los británicos al tener el cementerio británico y al tener también la iglesia anglicana en el Callao. Entonces hay tolerancia. Puedes realizar tus cultos en inglés, pero no en español. Yo te tolero hasta cierto punto. Lo que Pensotti quería era tener la plena libertad, cambiar el artículo 4. No se logra. Hay una serie de cosas de Pensotti. El Código Penal de 1890, que era el artículo 100, decía que tenían que ser encarcelados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él, aparte de eso, celebraba ordenanzas católicas, porque cuando está Pensotti en el Callao, Pensotti va a bautizar y Pensotti también va a realizar matrimonios. Entonces eso iba contra la Iglesia Católica, que lo único que podía hacer los sacramentos era la Iglesia Católica. Al hacerlo Pensotti con cuello clerical encima, entonces era ir contra la Constitución, contra el Código Penal. Al final Pensotti sale libre y permite la llegada de las primeras misiones evangélicas al Perú. Los metodistas, la Iglesia Evangélica Peruana, llegan a través de la IUSA o la RBMU, llegan otras iglesias como la Iglesia de la Santidad de los Peregrinos, la Iglesia de Nazareno del 14, después llega la Iglesia Presbiteriana Escocesa a través de Mackay. Entonces abre el panorama para que vengan las congregaciones, pero sin libertad de cultos. Hasta que en 1913 hay un acontecimiento de los adventistas que estaban en el Perú, en Platería, en el Puno, y a través de Platería llega el obispo de Puno, va a saquear toda la obra misionera de los adventistas, va a derribar la escuela, va a derribar la clínica, la posta que tenían, y va a tomar preso a Zuña Camacho y llevarlo por predicar otro evangelio. A partir de 1913 empieza la lucha hasta 1915. Esa lucha del 13 al 15 es interesante porque esa es bien la pregunta. De 1913 a 1915 se juntan sectores liberales, masones y protestantes, ¿no? O sea, no escatimaron ellos nada porque querían tener esta ansiada libertad de cultos. Inclusive se formaron en las iglesias evangélicas centros o lugares de lucha por la libertad de cultos. Eran como especie de sociedades de ideas, ¿no? Ahora, es una cosa muy ilustrativa, pero también significativa lo que nos está diciendo Tomás, porque el tema de la libertad religiosa, antes de la ley de tolerancia, en la búsqueda de esa ley de tolerancia, no solamente tiene implicancias o significados religiosos, confesionales, ¿no?, sino que también por la participación de liberales, de masones y protestantes en una confluencia, tiene una dimensión social y política que tenemos que señalar, ¿no? Porque a veces piensa la gente que la libertad de cultos tiene que ver solamente con religión, ¿no? Y sin embargo, lo que tú nos dices no es así, ¿no? Es verdad, porque la presencia de liberales como Alberto Quimper o la presencia de masones que están metidos, lo más importante era conseguir la libertad de conciencia, ¿no? Que es la libertad de conciencia y que te permite tener la libertad de opinión. Porque si tú no tienes libertad de conciencia y no tienes libertad religiosa, entonces no tienes opinión. Entonces no puedes salir al frente y opinar como tal porque está restringido tu derecho a opinar.
Entonces, eso es importante porque la ley de libertad religiosa, o la ley de libertad de cultos primero, porque la libertad de cultos va a permitir una serie de libertades posteriores. Por ejemplo, el matrimonio civil, ¿no? Porque haber otro credo religioso trae por ente realizar los matrimonios civiles. ¿Por qué? Porque el matrimonio lo realiza la Iglesia Católica y solamente el registro civil existente permitía que solamente estén los católicos. O sea, que un evangélico que se casaba en la iglesia no podía entrar al registro civil. Y eso es una ley, la ley del matrimonio civil, una ley que pelean la iglesia metodista, la iglesia evangélica peruana y los pastores evangélicos de esa época, te permite el matrimonio civil. Otra cosa que te permite es la educación, que es la educación laica, la educación religiosa, es decir, o la educación de los famosos colegios evangélicos. Los colegios evangélicos, si bien es cierto, fueron creados en 1892-93, cuando viene inclusive Thomas Wu con su hija, en 1906 crean el Image High School, los colegios tenían que recibir la enseñanza del catolicismo. Y eso es discutido, fíjate. En 1911, 1915, un famoso evangélico, José Magnay, que no está mucho en la historia, José Magnay fue invitado dentro del gobierno para que pueda establecer las escuelas normales, poner bien en orden las escuelas normales. Junto con él viene Giseque, Alberto Giseque para el Cusco, la Universidad de San Antonio Abajo. Pero él lo mandan a Puno y después viene a Lima y en 1911 dirige la Escuela Normal de Varones, siendo protestante. Él asistía a la iglesia metodista, él pasaba filminas de la historia de Jesús, o sea, era una enseñanza muy moderna lo que él trajo. Y formó y creó una revista, fundó una revista que se llamaba La Escuela Nueva. Y ese es el método de la Escuela Nueva. Cuando la Iglesia Católica se da cuenta que Magnay está enseñando a los normalistas, que van a ser los profesores, con técnicas y, digamos, modernas y con ciertos principios protestantes, porque los mantiene, entonces ellos dicen, no, quien va a enseñar religión van a ser los curas. Y pasó algo curioso, porque cuando quieren implantar, Billinghurst quiere implantar que sean los curas que enseñan, los normalistas se ríen, se burlan, dicen, no pueden enseñar, pues, porque entonces que venga a aprender. Y eso le valió la salida de Magnay. Entonces, ¿qué te permite? Que los colegios, que luego son protestantes, tengan su propio método de formación teológica y de formación de valores, que es lo que Magnay quiere meter, ¿no? Pero también te trae algo más. Te trae, por ejemplo, cosas de avanzada, como la temperancia. Las sociedades de temperancia o las luchas antialcohólicas es una herencia netamente protestante. La modernidad en la medicina. Era curioso que teníamos un hospital en Bellavista y una clínica en Urco, en Cusco, manejada por la IUSA, por la IEP. Y eran los métodos más avanzados que había. Lucha contra el paludismo, lucha con la tuberculosis, las primeras máquinas de rayo X, era de modernidad de los protestantes. Entonces, todo parte, y termino con eso, todo parte de la libertad, las otras secuencias que podrían dar, y te puedo enumerar ahora. Ahora, es una cosa curiosa, para decirlo de algún modo, que teniendo tanta riqueza histórica, tanta vivencia en el plano de la convivencia social, la construcción de la sociedad y el Estado, muchos evangélicos, muchas evangélicas no tienen información, no manejan conciencia de este legado histórico y han hecho incluso un divorcio entre el ser evangélico, la práctica evangélica de su fe y la realidad, la cotidianidad y la vida social y política del Perú, aun cuando en estos momentos ya hay movimientos que tratan de recuperar un protagonismo social. Pero lo que tú nos dices nos llama a la atención a quienes hemos escuchado y seguimos esta conversación con Tomás. La libertad de conciencia estuvo en el cogollo de la libertad de cultos, ¿no? Y esto nos llevó a la libertad de opinión. Dos hechos que ya están consagrados en la Constitución actual, la más moderna que la Constitución actual. Pero esto nos lleva a las otras libertades que como ciudadanos, derechos como ciudadanos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es el aporte evangélico en la formación de la conciencia cívica, en la formación de ciudadanía, ¿no? Que es, todo el mundo dice, hay que formar ciudadanía, todo el mundo dice. Entonces,
¿Cuál es la herencia evangélica? La herencia más grande de la formación de ciudadanía son las administraciones de la iglesia local. ¿Cómo se maneja una iglesia local? Te preguntas, ¿no? Los misioneros y los pastores peruanos se preocupan mucho que las iglesias evangélicas realicen actos democráticos. No era la palabra, ¿no? Sino que eligieran a sus pastores. Porque los gobiernos eclesiásticos, sea episcopal, presbiteriano o congregacional, las formas de gobierno de la iglesia, son democráticas. Entonces, lo que enseñaron era, por ejemplo, en los sínodos anuales elegían al presidente del sínodo. Las iglesias elegían a sus tesoreros. Las iglesias elegían a su superintendente de escuela dominical. Las iglesias elegían a la secretaria inclusive. Entonces, ¿cómo lo eliges? Es una pregunta. ¿Cómo lo eliges? Entonces, cuando tú tienes una congregación evangélica, cualquiera que te las he mencionado, que se reúne para elegir a su nuevo presidente de la iglesia o a su nuevo superintendente o elegir a su nuevo consistorio, tiene que entrar a actos democráticos. Entonces, se elige, hay la asamblea, uno levanta la voz y dice, yo quiero que sea el hermano tal, otro levanta la voz y segunda, otro dice, yo no quiero porque este hermanito da mal testimonio, yo le he visto por ahí tomando una fiesta, dice no. Entonces, hay opinión en la misma congregación. Al final, la congregación elige y van a votación. Entonces van a votación y eligen, yo quiero que el pastor sea tal. Y cuando llega el 50% o el 70%, depende de la congregación, dice, tiene que tener un tercio o el 50+1, entonces lo invisten de pastor. Esas formas democráticas que tiene la iglesia se han mantenido durante los años. Entonces formó en los evangélicos una conciencia democrática. Es más, los misioneros y los pastores se preocuparon en que tengan reglas parlamentarias. Claro. Entonces tenían manual de procedimientos parlamentarios, eso tenía la iglesia, o sea, la iglesia tenía su manual y lo va a hacer Richie, va a hacer el primer manual, el segundo Herbert Mone, y los bautistas tenían su manual Kelo, que eran las reglas parlamentarias para dirigir. Con esto me está diciendo Tomás que si queremos ir a experiencias y prácticas de democracia en el país, tendríamos que pensar y volver nuestra mirada a las iglesias evangélicas. Y ahí te voy a decir algo más. Por eso, las iglesias evangélicas son generadoras de prácticas, valores y cultura democrática. Claro. Ahora, mira, aquella iglesia que no permite reglas democráticas y elección a pastores, se episcopalizan como la católica. Y no son evangélicas plenamente en términos de la organización. No la tradición, ¿no? Por eso mi preocupación con apóstoles y muchos, ¿no? Porque Dios me dice esto. No, la iglesia te dice. Es más. Lo que estás diciendo, Tomás, desafía a los nuevos liderazgos que van surgiendo hoy en las iglesias evangélicas y a la arquitectura de iglesias evangélicas que hoy tenemos, ¿no? Dice, y voy a fortalecer más mis ideas, porque yo creo que... Pero quiero ir a otra pregunta también, ¿verdad? Yo creo que el apostolado tiene que ser democrático, si no, no tiene herencia evangélica. Calvino escribía en la Instrucción de la Religión Cristiana un ejemplo de San Cipriano. San Cipriano decía que elegían a los pastores en la congregación, elegían, y una vez electos se presentaban ante la aldea, ante el pueblo, y la aldea legitimaba la elección. Siempre ha habido práctica democrática, valores y cultura democrática. Podríamos decir entonces, hermanos y hermanas, que hablar de iglesia evangélica es hablar de democracia, sí, sí. ¿No? Y por lo tanto, hablar de democracia es hablar de participación y es hablar de conciencia ciudadana. Tú has escrito un libro que me parece a mí va a ser clave para comenzar a pensar lo que estamos diciendo ahora y sobre todo para comenzar a pensar, valga esa redundancia, lo social, el pensamiento social en el país, ciudadanos de otro reino. Dime tu evaluación en torno a esto que he dicho, pensamiento social. Con toda esta trayectoria y esta historia, ¿puede la iglesia evangélica tener un pensamiento social que oriente la práctica actual y el futuro? Claro. Sí, yo creo que sí. Mira, ¿qué es el pensamiento social? El pensamiento social es la voz de la iglesia frente a los temas sociales. O sea, ¿qué dice la iglesia frente, por ejemplo, al aborto, al matrimonio o la unión civil,
a la discriminación, a la familia, Cambio al climático. trabajo, al cambio climático, al ambiente, o sea, a la deuda externa, a la economía, o sea, ¿cuál es lo que no está en el texto bíblico? ¿No? Porque el texto bíblico no te va a decir, oye, estoy en contra de esto, aquello. Que hay principios universales, que las hay. La aplicación de lo mismo ocurre en ciertas coyunturas. Entonces, cuando hay una coyuntura, por ejemplo, de autoritarismo, como pasó en Chile, en los años 70 con Pinochet, las iglesias se juntan y dicen, vamos a evaluar cuál es. Cuando la iglesia se junta a la luz de la palabra y dice, este régimen no es un buen régimen porque tiene esto, entonces sacan un comunicado, o sacan una consulta a la que llegó, o sacan documentos y dicen no a esto. Eso es pensamiento social. El pensamiento social se sistematiza a través de los grandes congresos evangélicos, consultas nacionales, consultas dimensionales que dijeron sobre esos ejes. Ahora, el Perú, por ejemplo, y a través de toda América Latina, ha tenido grandes congresos evangélicos que han opinado sobre el tema de la mujer, por ejemplo. Sobre el tema de la mujer es muy rico en el pensamiento social, porque el pensamiento social de la iglesia dice que la igualdad de la mujer en todos los niveles. Por eso hay pastoras, por eso la mujer vota, por eso hay superintendentes, por eso hay obispas, o sea, obispo mujer, ¿no? Se llama. O sea, la mujer es un tema dentro del pensamiento social. Okay. Lo que faltaría ahorita es sistematizar el pensamiento social, enseñarlo, y a nuestros futuros candidatos políticos, entre comillas, o congresistas, todo lo que quieran, deben conocer los principios del pensamiento social evangélico, que es uno, ¿no? Y en ese sentido, la sistematización del pensamiento social implica ver, mirar qué es lo que se viene haciendo, qué es lo que se está llevando a cabo como acción misional de la Iglesia para ahí sacar las consecuencias éticas. Por ejemplo, para responder. ¿no? O sea, es que mucha gente dice, ¿qué opina de esto? Yo opino esto, pero es un pensamiento propio, personal. No es un pensamiento colectivo, institucional. ¿No? Tiene que tener, por ejemplo, el CONE es importante, porque el CONE ha sacado comunicados. A veces se lanza, ¿no? Y se va al vacío. ¿No? El último comunicado, por ejemplo, a mí no me gustó, ¿no? El último comunicado para tú decir, estamos en contra de esta inversión, o la inversión es así, no, yo necesito llamar a todas las congregaciones, iglesias, teólogos, y vamos a pensar. Pensar. Yo no lo hice en 2 o 3 tipos que se me parece. Que sea un pensamiento, que sea un pensamiento sistemático y que esté orientado precisamente a responder. Y colectivo. Y que responda a los grandes problemas que afecta a la vida del país y de la iglesia, ¿no? El mejor documento del concilio de estos años fue el documento sobre las alternativas de paz en los temas de violencia, que fue en los años 85. Me acuerdo de eso. Fue colectivo, todos estuvieron, todos dijeron eso, y eso lo pasaron al Senado de la República, como también la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista dijo, yo no voy, yo tengo otro punto, y sacó su pensamiento y lo colocó. Una puntualización. Lo que estamos viviendo actualmente en el país con la participación de evangélicos en mesa de concertación, en la construcción de programas de salud, en la participación política, es el fermento, pero a la vez la materia prima para seguir pensando socialmente, ¿no? No. Es la puerta abierta para que tú des el pensamiento. Ok. Eso es diferente. Entonces, ahí, Tomás, ¿qué es primero? ¿La acción, la práctica o el pensamiento? No. ¿O es el pensamiento para orientar esa acción o esa práctica? Nos queda poco tiempo, pero... Descartes decía, pienso, luego existo. Entonces, entonces yo primero voy, es que es un problema. El cogito, porque, por ejemplo, cuando te dice el Acuerdo Nacional, ¿qué opinan ustedes? Tú no vas a opinar en ese momento. Tú tienes que decir, yo opino esto. Claro. Entonces, es reflexionar, pensar y todo lo demás. Rafael, ya que yo quiero invitar a todos para este 28. Sí, yo iba a eso, ¿no? Hermano y hermana, lo que nosotros tenemos en este programa de diálogo solamente son indicaciones por dónde debe ir nuestra reflexión y la conversación entre evangélicos. No podemos agotar todos los temas, todas las preguntas que quisiéramos hacernos aquí. Y precisamente el día 28 de octubre, en el marco de la celebración o de conmemoración del centenario de la libertad de cultos en la Universidad CEL, se tendrá a las 7 de la noche, 6 de la tarde, una conferencia sobre cuéntanos. Gracias, Rafael. Va a haber 3 conferencias. Una es sobre los antecedentes a la libertad de culto del siglo XIX, el otro va a ver sobre los debates parlamentarios en 1915 para la ley y otro sobre la actual libertad religiosa. Yo voy a tener una conferencia y el pastor Humberto Lai va a tener otra también.
y vamos a estar a las 6 de la tarde en el CEL. Va a haber separatas, es gratis, entrada libre, todos pueden ir, y va a ser el miércoles 28 a las 6 de la tarde. Queda en Avenida Molina de la... Avenida sí, La Molina en La Molina. sí, exactamente. Y hermanos y hermanas, vayan a esta conferencia porque no solo es en el marco de la conmemoración del centenario, sino que nos va a ayudar a profundizar este tema que hemos abordado en esta oportunidad con Tomás. Se nos acabó el tiempo. El libro está, ¿no?, en la Sociedad Bíblica Peruana. Ok, Ciudadano de otro reino. Se nos acabó el tiempo y con ustedes será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Tomás, y gracias a ustedes por seguirnos también en este programa.